Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso. Posibilidades de la vía tántrica. Artículo A. Kali, el Kali Yuga y el sexo de los espíritus hiperbóreos. En la India, tan castigada culturalmente por los maestros de sabiduría de Chanjanvala, se ha dado una solución a la caída evidente de la humanidad en el materialismo mediante la incorporación de las 4 edades en sus eternos ciclos de retorno. Las edades son Satya Yuga, edad de oro, Treta Yuga, de plata, Dwapara Yuga, de bronce, y Kali Yuga, de hierro. Claro que estos 4 yugas o edades forman un Chatur Yuga, el cual vuelve a repetirse eternamente en los distintos manvantaras o períodos de manifestación del demiurgo. La caída está aquí justificada para facilitar nuevos ascensos kármicos dentro del siniestro plan de evolución, el cual tiene su expresión concreta en los manúes o arquetipos psicoideos. Pero se trata solo de una maniobra cultural de los maestros de Chanjanvala, quienes han sembrado la confusión en las tradiciones hiperbóreas de los antiguos arios. La caída es verdadera y no existe ninguna persona que haya sobrevivido a las noches que siguen a los días de manifestación, sean yugas o manvantaras, cuando el demiurgo, cual monstruo horripilante, reabsorbe en su sustancia a la famosa creación material. Para nosotros tendrá particular importancia el concepto de Kali Yuga, equivalente esotérico de la edad de hierro Egea, al que vamos a exponer de acuerdo a la sabiduría hiperbórea. Pero antes diremos 2 palabras sobre la edad de oro. Según dijimos, la edad de oro es una figura exotérica fundada sobre la percepción del origen hiperbóreo del espíritu. Pero quizá convenga aclarar por qué en las distintas civilizaciones siempre aparece vinculado con dicha imitación del origen, que es una idea trascendente, la imagen del paraíso terrenal, que es una idea inmanente. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh se describe un paraíso habitado por Enkidu, y lo mismo es el jardín de las Hespérides o los campos elíseos en los mitos griegos, para no citar la Biblia, o a Arjana Baiji, el paraíso de los Parsis, etc. Aquí debe adoptarse el siguiente criterio hiperbóreo. Primero, la caída del hombre primordial y todos los mitos que aludan a ella se refieren de manera distorsionada al encadenamiento del espíritu inmortal a la materia, su cautividad y esclavitud a la obra del demiurgo. Hay entonces una referencia velada al origen. Segundo, el paraíso terrenal es un recuerdo del Pasú. En efecto, cuando los Siddhas ingresan al sistema solar, encuentran en la Tierra a un homínido antepasado del Pasú, que era todo lo que el demiurgo y sus devas habían podido lograr luego de millones de años de despliegue evolutivo del Manú. Pero esta criatura miserable, que quizá por eso no evolucionaba, se hallaba en un verdadero paraíso, disfrutando feliz y al cuidado de los devas. Luego de la traición de los Siddhas por causa del misterio de amor, los Pasú comenzaron a evolucionar más deprisa debido al aporte del linaje hiperbóreo y a la cautividad de los espíritus venidos de Venus. Sin embargo, en sus memorias genéticas se conservó el recuerdo de aquella era de completa felicidad y total idiotez. Según afirmábamos anteriormente, el espíritu hiperbóreo es necesario en los planes del demiurgo porque es hacedor de cultura. Basta observar la riqueza cualitativa y formal de los mitos de la Edad de Oro para comprobarlo. En tales híbridos culturales, las imágenes primitivas, animales del Pasú, se han visto transformadas hasta adoptar una forma mítica, es decir, arquetípica, gracias a su adaptación a las pautas superiores de la raza hiperbórea.
Solo así puede haber evolución, cuando una estructura cultural es capaz de contener aserciones, símbolos, que hagan posible el proceso de los arquetipos psicoideos. En los mitos de la Edad de Oro, mejor que en ningún otro, podrá comprobarse ese doble contenido que es la base de la cultura y la prueba de la traición de los siddhas de la faz tenebrosa, un recuerdo genético del pasú, el paraíso terrenal, y un recuerdo de sangre del espíritu hiperbóreo, el origen divino. Su combinación da los distintos mitos sobre la Edad de Oro. ¿Qué debe entenderse por edad? Respuesta: una edad histórica es la conjunción de la humanidad durante tal período y de un arquetipo Manú, al cual ella se subordina evolucionando hacia su concreción. Sabemos también que una edad es una macroestructura y que esta es la manifestación concreta del proceso evolutivo del Manú. Por eso en la edad se progresa hacia una perfección cuya última concreción es la entelequia del Manú, la realización del plan. Pero esa perfección es, para el espíritu encadenado, una catástrofe, tal como lo afirma el concepto hiperbóreo de edad, egeo, sumerio, indoario, etc. Nos interesa ahora referirnos a la edad actual de hierro o de Kali. En la edad actual, la humanidad progresa tendiendo hacia la entelequia del Manú Vaisvasvata. Debería, pues, llamarse Vaisvasvata Yuga. ¿A qué se le debe la denominación Kali Yuga? Ante todo, recordemos que tal nombre proviene de la sabiduría hiperbórea y que por lo tanto debe tener una significación especial para los viryas despiertos, una especie de mensaje que exprese algún tipo esotérico de orientación. En efecto, tras el sugestivo nombre de Kali, elegido para designar a nuestra época, se oculta un misterio mayor, el cual es conocido como misterio de amor. Sobre el mismo hicimos mención en la alegoría del prisionero, y ahora intentaremos aproximarnos a un aspecto que nos toca muy de cerca a los occidentales del siglo XX. Pero debemos aclarar que este misterio es inmenso, tan grande como el drama que a cada uno le toca vivir en la existencia humana, y por eso solo podemos aspirar a dar algunos indicios, destacar señales que orienten en la dirección de la verdad a aquellos que buscan liberarse de las cadenas evolutivas. Mas para alcanzar este fin tendremos que apartarnos, como ya lo hemos hecho otras veces, de los conceptos ortodoxos que constituyen dogmas en la actualidad y remontarnos a acepciones muy antiguas enseñadas por la sabiduría hiperbórea. Comenzaremos entonces por definir a Kali. Para la sabiduría hiperbórea, la incorporación de Jiva junto con Vishnu al demiurgo Brahma es equivalente a la unión de Cristo con el demiurgo Jehová Satanás y el Espíritu Santo. Ambas trinidades son exotéricas, propias de cultos religiosos y por lo tanto históricamente tardías. Antes de la conformación del mito, los dioses actuaban separados y ya explicamos de qué manera el demiurgo imitó con Jesucristo la figura histórica atlante de Cristo Lucifer. Shiva, igual que Cristo o Apolo, ha sido desde un principio la imagen de Lucifer, el gran jefe de los siddhas hiperbóreos, y sólo la pasión imitativa del demiurgo y la imaginación de los sacerdotes pudo concebir una asociación trinitaria. Hay que ver una gran ironía en todo esto, puesto que Lucifer representa la individualidad absoluta, o sea, la libertad absoluta, y mal podría estar asociado con el Señor de la esclavitud, aquel que impide toda libertad. Para referirnos al misterio a que alude el nombre Kali Yuga, debemos, pues, remontarnos a su acepción hiperbórea, la cual guarda escasa relación con los conceptos religiosos del budismo y de las distintas escuelas hindúes de yoga. Estas aclaraciones valen
especialmente para la negra Kali, la esposa de Jiva, a quien se considera exotéricamente como un aspecto negativo de Parvati, su esposa blanca. Por el camino religioso, es decir, mítico, el sincretismo llega tan lejos que Parvati es a su vez Shakti, la energía creadora del universo vivo. Aquí, lo mismo que con Jiva, nos remitiremos a la sabiduría hiperbórea, la cual enseña que Kali, así como la Isis egipcia, la Ishtar babilónica, la Venus romana, la Afrodita griega, la Jin Mo china, la Sofía gnóstica, etc., son todas imágenes brotadas del recuerdo de sangre de los linajes hiperbóreos. Recuerdo de sangre, decimos, pero ¿de quién? De la esposa de Lucifer, a quien bien podemos llamar Lilith de ahora en adelante. Pero esto, como todo cuanto venimos diciendo, requiere de algunas aclaraciones complementarias. Expondremos para ello ciertos conceptos de la sabiduría hiperbórea, pero recordemos en todo momento que estamos viendo las cosas desde el origen, y que, aunque los nombres han llegado hasta nuestros días, el contenido conceptual que les otorgamos aquí es muy antiguo y esotérico. Primero, los hiperbóreos son miembros de una raza cósmica en la cual existe una diferenciación sexual. Esta afirmación significa solamente que sus miembros son masculinos y femeninos en este universo. Nada podemos saber lo que ocurre fuera de él. Segundo, el sexo entre los hiperbóreos no cumple la función de procrear. La raza no ha disminuido desde que se halla en el cautiverio material, porque es inmortal, pero tampoco ha crecido. Tercero, el sexo de los hiperbóreos nada tiene que ver con la diferenciación en pares de opuestos que caracteriza la creación del demiurgo. La venida y el posterior cautiverio de los espíritus hiperbóreos es mucho más reciente que el origen de la creación del sistema solar, para no hablar de la colosal antigüedad del universo del Uno. Cuando ellos penetraron por la puerta de Venus, ya la creación estaba consumada, los opuestos separados y el hombre u homínido habitaba la tierra. No es correcto, pues, atribuir a los hiperbóreos una androginia primordial. Quien pasó por una etapa evolutiva andrógina es el Pasú. En la memoria genética está grabado este proceso, que también puede reconocerse en la filosofía humana observando la bisexualidad glandular endocrina, y por eso en las composiciones culturales se entremezclan los dos ascendentes mnémicos, el genético del Pasú y el mineico del hiperbóreo. Ya explicamos que la cultura surge de combinaciones semejantes y no será difícil comprender ahora por qué aparecen confusas las imágenes religiosas de Jiva y Kali. Los espíritus hiperbóreos se hallan absolutamente diferenciados por sexo. Siempre ha sido así, desde que llegaron al universo físico, y no hay ningún registro que pruebe lo contrario. El Pasú, en cambio, ha pasado por una etapa evolutiva en la cual su cuerpo era andrógino, mucho antes de arribar a una diferenciación biológica del sexo. Pero el alma del Pasú no posee sexo, puede encarnar indistintamente en cuerpos masculinos o femeninos. Cuarto, hay entonces espíritus hiperbóreos masculinos y femeninos. Sin embargo, siempre nos referimos especialmente a la figura del Virya despierto como héroe o guerrero. ¿No hay acaso mujeres hiperbóreas, es decir, espíritus cautivos femeninos encarnados en los cuerpos físicos de las mujeres Pasú? Para responder debemos tocar uno de los aspectos más ocultos del misterio de amor. La sabiduría hiperbórea afirma que la caída primordial fue protagonizada de manera abrumadoramente mayor por los espíritus masculinos que por los femeninos, quienes quedaron encadenados a partir de allí a la evolución del Pasú. Siendo así,
¿Qué fue de los espíritus femeninos faltantes, aquellos que no fueron engañados por los idas traidores y que jamás encarnaron? Aguardan el regreso al origen de los virias en el Valhalla. Son las walquirias de la mitología nórdica. Pero a nosotros nos importa más conocer el papel que juegan las mujeres Kali dentro del drama de la vida humana. Pronto lo sabremos. Estos 4 conceptos nos permitirán encarar ese aspecto del misterio de amor que nos toca muy de cerca, a nosotros, occidentales del siglo XX, según dijimos antes. Es el que se refiere a las prácticas tántricas. Artículo B. El Tantra Yoga. No haremos aquí un resumen de la filosofía y de la yoga tántrica. Para adquirir esos conocimientos hay excelentes libros que recomendamos leerlo. En cambio, nos referiremos a algunos símbolos esotéricos que todo tantrika debe saber conocer y mostraremos por qué la práctica del yoga sexual suele fallar entre los occidentales, es decir, suele tener efectos desastrosos sobre la salud física y mental del sadhaka. Daremos, pues, por sabida gran parte de esta filosofía. El Tantra Yoga se fundamenta en la ciencia del aliento, que trata sobre la respiración del demiurgo en el Manvantara, un período de tiempo durante el cual se manifiestan los mundos por el movimiento rítmico de los 5 principios puros o tattvas del universo. En el hombre, en su cuerpo biológico, se reproducen todos los procesos cósmicos e intervienen análogamente los 5 tattvas, y también en su diferenciación sexual se refleja dramáticamente la dualidad que caracteriza a la naturaleza. Pero la función del sexo en el pasú estuvo definida desde el principio por la reproducción y jamás se previó otro fin fuera de ese. En otras palabras, el cuerpo humano es la expresión concreta de un arquetipo manú que se desarrolla durante toda una edad en el marco de una raza raíz. En dicho arquetipo, el sexo cumple, desde el principio, una función reproductora. De allí que en el cuerpo del pasú o del virya perdido, el sexo apunte fundamentalmente a la reproducción, y una prueba puede verse en la sincronización con los ritmos lunares que exhibe el período de fertilidad de la mujer. La función sexual se ve así conectada a los ritmos del gran aliento y ceñida al proceso del arquetipo manú. Solo la incorporación de la herencia hiperbórea a la sangre del pasú ha posibilitado que surja la idea de dar al sexo otro sentido fuera de la mera reproducción animal, idea que, por otra parte, hubiese sido inconcebible para el mísero pasú. Métodos hiperbóreos para el aprovechamiento del sexo en favor de la orientación estratégica del virya han habido muchos en los millones de años que los espíritus llevan de cautividad. El Tantra Yoga es sólo el último de ellos, que la sabiduría hiperbórea ha enseñado para la edad Kali y al que se ha sometido a una terrible confusión cultural por el sincretismo con el budismo, el dualismo Sankhya, el monismo Vedanta, la equiparación de las fuerzas con los mitos del panteón hindú, etc., etc. Hoy el Tantra es una filosofía irreconocible desde el punto de vista de la sabiduría hiperbórea, a la cual la sinarquía ha lanzado en Occidente como uno más de sus artículos de consumo. Pero lo que lo torna particularmente nocivo es la práctica del yoga sexual sin poseer las antiguas claves simbólicas, especialmente el concepto hiperbóreo sobre la yogini o mujer tántrica, que es la condición principal para que el yoga cumpla su fin. Muchas personas imprudentes en Occidente se lanzan a la práctica del yoga sin comprender que tales ejercicios son una parte mínima
de una filosofía de vida o modo de vida que en Oriente se cultiva desde el nacimiento hasta la muerte. Mientras se trata de yogas que solo proponen a fortalecer la concentración mental o la vitalidad física, el peligro no es mayor, pero cuando se entra en contacto con las energías ígneas, como en el Tantra Yoga, la situación cambia desfavorablemente para la salud del imprudente. Sin embargo, no vamos a condenar la práctica de las técnicas sexuales tántricas, sino a indicar cuando un occidental puede recurrir a ellas sin peligro, dado que las mismas forman parte de la sabiduría hiperbórea. Ante todo, recordemos que la estrategia es el modo de vida de un virya hiperbóreo y que la estrategia es un medio para alcanzar un fin. El fin declarado de los viryas hiperbóreos es el regreso al origen. La conquista de este fin implica distintos pasos. El virya despierto es el que ha vislumbrado el origen y se ha orientado en la búsqueda del bril. Puede seguir cualquiera de las 7 vías de liberación que se escuchan en el canto de amor de los siddhas hiperbóreos. Una de tales vías es la de la oposición estratégica que empleaban los iniciados berserkir de la SDA. Ya la hemos mencionado y a ella nos referiremos con especial detenimiento en lo sucesivo, pero el Tantra es otra de las vías secretas de liberación y por lo tanto persigue el mismo fin declarado, despertar al virya y conducirlo al origen, a la conquista del bril. ¿Cómo se propone el Tantra cumplir este objetivo? Transmutando el cuerpo físico del sadhaka e inmortalizándolo durante la práctica del maituna, el acto sexual, liberándolo así de las cadenas kármicas y permitiendo que se manifieste en él la conciencia del espíritu hiperbóreo. Llegado a tal estado, con su cuerpo de Vajra y su conciencia gnóstica despierta, se es ya un siddha, un ser capaz de aplicar la posibilidad pura que brinda el bril y abandonar, si lo prefiere, el universo material. Este es el verdadero fin del Tantra y se equivocan quienes solo aprovechan sus prácticas para obtener mayor placer del acto sexual.